Bienvenida mañana de sábado. Bienvenidos sean todos a este espacio devocional que cada sábado nos conecta con el Creador y nos trae paz y descanso. Soy Liz Enid Polanco, quien te acompaña esta mañana en el camino de la verdad de la palabra para traer a tu vida un encuentro con Jesús. Buenos días y feliz sábado. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, gracias porque una vez más nos despiertas por tu amor y por tu gracia, con el único propósito de tener un encuentro con nosotros, un encuentro de paz, un encuentro de descanso, un encuentro significativo, Señor, en el que vamos a buscar cómo conocerte en lo profundo de nuestras almas para convertirnos en tus amigos. Bendice a cada vida que se ha de conectar con nosotros en la mañana de hoy y que tu paz esté en sus corazones, que tu consuelo les abrace, que tu poder les proteja, que tu amor los inunde y que tu gozo nazca en sus corazones. Que así sea, Señor amado, porque lo pedimos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lucas 16, 1 al 9 dice lo siguiente. Lucas 19, 1 al 9. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol de sicomoro para poder verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sintió alguna vez rechazo, condenación o sin derecho a acercarte a Jesús? ¿Has sentido alguna vez que a pesar de todos los bienes materiales que has tenido en la vida, continúas sintiendo una especie de vacío interior que no te deja ser feliz? Si es así, entonces la vida tuya tiene mucho que ver con la historia de Zaqueo, que es la historia que hoy veremos en un encuentro con Jesús. La figura de Zaqueo aparece en la Biblia como un símbolo de hombre pecador. La historia dice que era un hombre rico. Los hombres ricos generalmente usan ropas finas y caras. Es interesante notar que a veces el pecador es simbolizado en la Biblia como un hombre pobre, mal vestido, casi desnudo, como en el caso del hijo pródigo que volvió a su casa vestido de trapos, oliendo a cerdos, o como la historia de María Magdalena que fue arrastrada por los cabellos, casi desnuda, o como el caso del ciego de nacimiento que se estacionaba en la puerta del templo pidiendo limosna. Pero otras veces el pecador es simbolizado por un hombre rico, bien vestido, como en el caso de Naamán, el capitán del ejército sirio que debajo de sus finas ropas y sus condecoraciones gloriosas escondía la miseria de una lepra que le consumía la vida día a día.
Este también es el caso de Zaqueo, que aparentemente tenía todo para ser feliz. Usaba ropa fina, sus hijos estudiaban en los mejores colegios de primer nivel, vivía en las mansiones más grandes o hermosas de la ciudad de Jericó, pero no era feliz. Se sentía rechazado por la sociedad y atormentado por su propia conciencia y aún por Dios. ¿Por qué a veces el pecador es simbolizado por un hombre pobre, casi desnudo, y en otras como un hombre rico, bien vestido? Lo que Dios quiere decirnos es que ante sus ojos todos los seres humanos somos pecadores, con apenas una diferencia. Algunos descubiertos en la mano en la masa, y su pecado es descubierto y expuesto para la vergüenza pública. Muchas veces hay dedos acusadores que se levantan para señalarlos y condenarlos, pero ellos mismos están desnudos. Otros, ante los ojos divinos, son tan pecadores como los primeros, pero la lepra del pecado está oculto debajo de las vestimentas de una imagen brillante. Pueden pasar por la vida sin que jamás alguien descubra su falta, siempre vistiendo ropas finas, pero sintiéndose infelices en su interior, despreciados y vacíos por dentro, como se sentía Zaqueo. Ambos grupos necesitan a Jesús. Ambos necesitan entender que aunque los ojos de la iglesia y la sociedad pueden parecer diferentes a los ojos de Dios, ante los ojos de Dios son iguales. Zaqueo, según el versículo, procuraba ver quién era Jesús. Estaba en lo cierto. Vivía en pecado, usaba para provecho propio la posición que tenía en el gobierno y que el gobierno le había confiado, pero tenía razón en su búsqueda. ¿Sabes que el cristianismo no es moralismo? Nuestra primera pregunta nunca debería ser en cuanto a qué haré o no haré, sino quién es Jesús, a quién amaré y a quién serviré. Porque nuestras intenciones siempre están inclinadas a qué debo hacer o qué no debo hacer para ser salvo. Pero realmente muy pocas veces nos preguntamos a quién iré, a quién amaré y a quién serviré para ser salvo. En el camino a Damasco, la primera pregunta que Saulo se hizo no fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino, ¿quién eres, Señor? Esa fue la pregunta de Saulo. El cristianismo nunca fue únicamente el cumplimiento de lo que la iglesia espera de ti. Es por encima de todo la fidelidad a aquel que nos halló, nos amó, nos perdonó y nos transformó. Zaqueo estaba en lo cierto. Trataba de saber quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Su pequeña estatura, su peso, su raza, su posición social? ¿Aquello que lo hacía sentir indigno? ¿Su vida llena de pecados? ¿Su poca o mucha instrucción? No. Eso nunca fue problema para llegar a Jesús. Era la multitud que no le permitía acercarse al único capaz de llenarle el corazón y transformarle la vida. Se dio cuenta que durante el ministerio de Cristo en la tierra, las multitudes siempre estorbaron la obra de la redención. ¿Te acuerdas del paralítico que un día necesitaba desesperadamente de Jesús para ser curado, pero no podía llegar cerca de él debido a la multitud? Por eso los amigos tuvieron que hacerle un agujero en el techo para que pudiera llegar hasta Cristo. ¿Leíste la historia de la mujer del flujo de sangre? Que tuvo que abrirse camino en medio de una multitud para poder tocarle el manto a Jesús. ¿O te acuerdas del ciego que necesitaba ver y clamaba en alta voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Y qué hacía la multitud? Lo reprendía para que se callara, pero él clamaba más alto. Las multitudes siempre se consideraron fiscales de la salvación. Usted no, porque es leproso. Usted sí, porque está bien vestido. Usted espere en esta esquina, porque está inmundo. Primero báñese. Está oliendo mal. Tiene que resolver problemas y resolver su vida antes
de llegar a Jesús. Cierto día, las multitudes querían impedir que los niños se acercaran al maestro. Entonces la voz dulce de Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ay, Señor, las multitudes. Dios tenga misericordia de las multitudes que andan con una vara para medirle la fe, para decir quién es digno y quién no lo es. Que Dios nos ayude a mostrarle al mundo quién es Jesús. Que nos enseñe a tomar la mano de los que se sienten derrotados, tristes, frustrados, rechazados. Que nos muestre cómo tomar el brazo de los que piensan que nunca conseguirán acercarse al Señor. Que nos ayude a amarlos, a comprenderlos y a llevarlos a Jesús. Dejemos de ser una multitud que impide que los pecadores lleguen a Cristo. Zaqueo se sentía indigno y pecador. Sin embargo, la multitud lo hizo sentirse más indigno y más pecador todavía. Entonces el hombre rico de Jericó pensó que lo mejor sería quedar afuera y limitarse a mirar a Jesús de lejos. Y cayó en el error en que muchos caen hoy, porque el cristianismo no es seguir a Jesús de lejos. El cristianismo es una relación diaria, constante y permanente con Jesús. Porque Jesús no se hace un Dios lejano. Dios se ha hecho accesible a nosotros. No importa si las multitudes te impiden acercarte a Él. Haz como el paralítico que entró por el techo. O haz como la mujer del flujo de sangre que se abrió paso en medio de la multitud. Haz como el ciego, clama más duro, grita más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no te quedes encima del árbol. Siempre tratamos de buscar una relación a distancia con Jesús. Zaqueo se conformó con tener una relación a distancia y se sube en lo alto de un árbol para conformarse con mirar a Jesús de lejos. No te quedes en ese árbol. No existen disculpas para permanecer lejos, en la pasividad de un sicomoro o en la indiferencia de quien te ve pasar a Jesús. El cristianismo es compromiso con Jesús, es envolverse, es comprometerse con su iglesia, es participar en la misión. El cristianismo nunca fue una contemplación cómoda desde un sicomoro mientras se traen a las memorias las heridas, los resentimientos y uno se consume debido a los recuerdos tristes que las multitudes imprimieron dolorosamente en nuestra vida. No. El cristianismo es lograr acercarse a Jesús a pesar de las multitudes. Jesús atravesaba la ciudad seguido por las multitudes y allí estaba Zaqueo encima de un sicomoro. ¿Por qué será que nosotros los seres humanos siempre estamos plantando árboles para subirnos en ellos y ver pasar a Jesús? Zaqueo estaba subido a un sicomoro, pero podía haber sido un árbol de prejuicios, temores o dudas, o tal vez un árbol de heridas, de resentimientos o simplemente de orgullo o incredulidad. ¿Cuántos de esos árboles has plantado en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Cuántos de esos árboles has plantado para subirte y constantemente vives en el árbol del prejuicio, siempre juzgando a los demás, o en el árbol de los temores, siempre con miedo a tener un acercamiento con Jesús, o en el árbol de las dudas en la que ya no crees en nada ni en nadie, o en el árbol de las heridas y siempre estás recordando tus terribles pasados o lo que la gente te hizo o cómo te lastimó y te alejó de Dios? En el árbol del orgullo, o en la que siempre piensas de que eres mejor que los demás. En medio de ese árbol en el que estaba trepado Zaqueo, de repente Jesús se paró debajo
Y en medio de la multitud miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. He intentado imaginarme muchas veces aquella escena. Me imagino a Zaqueo mirando desconcertado por todos lados, preguntando con aquella ansiedad de querer que sea, pero con miedo de que no sea: ¿me hablas a mí, Señor? No estás equivocado. Yo soy Zaqueo, el ladrón, un hombre injusto. ¿Es conmigo con que quieres cenar esta noche? ¿Tú estás seguro o no te estás equivocando de persona? Es decir, yo estoy aquí porque quiero verte de lejos. Es más, estoy aquí porque no quería ni que me vieras. ¿Y es conmigo que estás hablando? Aquel día había miles de personas alrededor de Jesús. Habían centenares de hombres y mujeres que luchaban uno contra el otro para lograr un lugar especial cerca de Jesús. Cada uno sentía o se sentía con más derecho para poder tener ese lugar especial. Y de repente el maestro mira hacia a quien nada espera, mira a quien se siente indigno, mira al hombre insignificante, al perdido entre las ramas de un sicomoro y los llama por su nombre. ¿Ustedes se imaginan el balde de agua fría que sintió la multitud cuando de entre tanta gente buena, tanta gente santa, tanta gente con una posición más cómoda entre la sociedad, cómoda en el sentido espiritual, Dios elige a Zaqueo? Así son las cosas con Jesús. Para Él no existen las multitudes, existen personas. Para Él usted no es tan solo una orden de producción o un número en la estadística. Usted es una persona. Él se preocupa por ti, con tus sentimientos, con tus sueños, con tus alegrías, con tus tristezas. Él llora con tu dolor, se alegra con tu sonrisa. Tú eres tan importante para Él que un día dejó todo, vino a este mundo para buscarte. Él conoce tu nombre, sabe dónde vives, conoce tus ansiedades, sabe que tú puedes estar tratando de ser un hombre o una mujer difícil al llamado divino, que puede que ese esté diciendo a sí mismo: no solo quiero verlo de lejos, yo solo quiero verlo de lejos. Dios sabe eso. Dios sabe que tú no te quieres comprometer. Dios sabe que tú prefieres estar a distancia sin que nadie te vea, oculto detrás de algo. Anhelas tener una mejor relación con Él, pero te es más cómodo tener una relación a distancia. Y a pesar de que tú prefieres tener una relación de lejos con Dios, la realidad es que tú eres una persona solitaria y sincera, que necesitas de Él tanto como cualquier otro ser humano. Zaqueo se vuelve a hacerle la pregunta y decirle: ¿me estás hablando a mí, Señor? Sí, te hablo a ti. Te hablo a ti, Nilsa, te hablo a ti, Liz, te hablo a ti, Arnaldo, te hablo a ti, José, te hablo a ti, Aida. Pero Señor, es que yo miento. Señor, yo tengo una vida irregular. Señor, yo no soy lo mejor que tú piensas. Yo tengo vicios ocultos en mi vida que nadie sabe. Y el Señor le dice: no me importa, es a ti a quien llamo. Es por ti por quien he venido aquí. Te amo, no por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Te amo por lo que eres. Eres mi hijo, eres mi hija. Eres un ser maravilloso y por eso te estoy llamando a ti. Nunca tendré palabras para agradecerle a Dios, porque un día entre 5.000 millones de seres humanos el Señor se detuvo en el camino de mi vida y me miró. No pensó que solamente era una mujer incapaz
enferma, delgada y tartamuda. Me encontró encima de un árbol de excusas. Me encontró encima del sicomoro de las dudas, de los miedos y los temores. Allí me encontró. Sin embargo, de allí me sacó, enderezó mi lengua, me dio un puesto de honor. Y sin saberlo, Dios me fue descubriendo mis pecados ocultos y me fue reformando. El Señor Jesús, con una voz suave, me dijo: Liz, desciende de ese árbol de los temores. Desciende incluso de ese árbol en el que por muchos años estuve, del fariseísmo. Liz, deja de estar juzgando a las personas de cómo se visten, de cómo comen. Apréndelos a amar donde están, con sus pecados, con sus errores, y muéstrales mi amor. Ellos no me ven, pero te pueden ver a ti. Y de la manera en que tú los ames y los aceptes tal cual son, así entenderán mi amor, de que los amo y los acepto tal cual son. Fue entonces cuando el Señor me mostró que yo soy una representante de Él en esta tierra. Y la manera en que yo trato con los seres humanos, ellos verán que así también los trata Dios. Cuando descendí de ese árbol y le dije al Señor: Señor, quiero permanecer contigo, quiero que me conozcas de verdad, quiero que comprendas que las cosas no son así. Entonces aprendí a la manera de Cristo y no a la manera de los hombres. El Señor me dijo: quiero que sepas que no es con el reglamento en la mano, no es con el reglamento de la iglesia y la vara con la que se corrigen las vidas. No es llevando a las personas a acusarlas frente a una junta de iglesia y acusarlo por sus pecados y someter a la disciplina. La gente cambia y transforma cuando se les ama, se les escucha, se les atiende y se les corrige con amor. De manera como Jesús trató a Zaqueo, es la manera como Él quiere llevar su iglesia al reavivamiento y a la reforma completa. Advierta que Jesús no miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, eres un ladrón y lo que haces es una vergüenza. Estoy dispuesto a darte el privilegio de hospedarme, pero antes quiero que confieses públicamente que eres un ladrón y que devuelvas el dinero que le has robado a toda esta gente. Yo me imagino que eso era lo que la multitud estaba esperando. Pero Jesús no hizo nada de eso. Jesús no estaba para complacer el deseo de las multitudes. Jesús estaba para llenar el vacío de un hombre. Había algo maravilloso en él. Los pecadores se sentían amados en su presencia. ¿Quiere decir que él apoyaba la vida incorrecta de los hombres? Por supuesto que no. Lo que cambiaba era la conducta de ellos. Pero él nunca los hacía sentir más pecadores de lo que ya eran. No necesitaba agredirlos para inspirar en ellos el deseo de cambiar sus vidas. Y ahora vemos la actitud de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Cree usted que descendió del sicomoro y le dijo a Jesús: muchas gracias, Señor, por acordarte de mí? Nunca podré agradecerte por el hecho de haberte fijado en mí en medio de tanta gente. Ahora, espera un poco. Déjame ir adelante y arreglar la casa. Las cosas no están bien allí. Déjame hacer un poquito de orden, limpieza completa, preparar una rica cena y entonces volveré y iremos juntos. ¿Fue eso lo que hizo Zaqueo? ¿Trató de arreglar las cosas antes de que Jesús llegara? No. ¿Por qué no? Porque si nosotros pudiéramos dejar a Jesús esperando debajo del sicomoro para primero ir a limpiar nuestra casa, ya no necesitamos de Él. Aquí aparece el maravilloso principio de la justificación, que es por la fe, y el de la santificación, que también es por la fe.
Él es quien limpia la vida. Él es quien coloca las cosas en orden. Él es quien corrige, quien arregla, quien purifica. Nunca cometamos la tontería de agradecerle a Dios por el perdón y después de intentar poner nuestra vida en orden nosotros mismos. ¿Y entonces qué fue lo que hizo Zaqueo? Bueno, pienso que él colocó su mano dentro de la mano de Jesús. Era un hombre solitario rechazado por la sociedad que necesitaba a alguien que le restaurara el sentido de humanidad. Allí estaba una mano extendida con amor. Y él se aferró a ella a pesar de ser un publicano, ladrón y pecador. La multitud no quedó contenta con la actitud de Jesús. Algunos pensaron, nos parecía que era el Mesías. Pero en lugar de condenar a los pecadores, los recibe, se junta con ellos y no los reprende. ¿Pensaste alguna vez que mientras Jesús estuvo en la tierra, nunca condenó a los derrotados, a los malhechores, a los ladrones o a las prostitutas? Las pocas veces que condenó a alguien fue a quienes pensaban que todo estaba bien con ellos, a quienes se consideraban guardianes de la fe y juzgadores de la norma de vida de sus semejantes. Gracias a Dios, porque Jesús vino a este mundo a buscar a los perdidos, a los derrotados, a los que se han cansado de luchar sin conseguir nunca la victoria. Si tú eres uno de ellos, alégrate y alaba al Señor en el día de hoy, porque Él vino precisamente por ti. Él te está buscando. No importa dónde tú estés, dónde te escondas o donde hayas huido. Un día la voz de Dios te alcanzará y te llamará por tu nombre, y tal vez esté sucediendo en este mismo instante mientras yo estoy diciendo estas palabras. Tal vez estás temblando, encaramado en uno de esos sicomoros de tu vida. ¿Te sientes rechazado, triste, frustrado? ¿Sientes que nunca vas a conseguir la victoria? Entonces escucha la voz del Maestro diciéndote hoy, hijo mío, hija mía, te amo. Desciende de ahí. Quiero estar a tu lado contigo. Quiero entrar en tu vida. Quiero colocar cada cosa en tu lugar. Quiero limpiar tu mente de esos pensamientos que te abruman. Quiero limpiar tus ojos de toda la maldad que ha entrado por ellos. Quiero limpiar tus oídos para que puedas escuchar mejor mi voz. Quiero limpiar tu boca para que en vez de tener quejas puedas tener alabanzas. Quiero arreglar todo lo que tú has tratado de arreglar y no has podido. Mira ahora a Jesús y a Zaqueo. Ninguna palabra. Solo caminan juntos, tomados de la mano. Y aquel lazo de amor penetró en la vida de aquel ladrón publicano. Mientras caminaban juntos, la vida de Jesús, su poder, su victoria, se transmitió al pobre hombre, generando en él el deseo de cambiar la vida. Momentos de silencio con Dios, pero aferrados de su mano, comienza a transmitir el deseo del cambio. Después se levantó y le dijo, Maestro, si con alguna cosa defraudé a alguien, estoy dispuesto a restituir 4 veces más. Y lo que sobre, estoy dispuesto a repartirlo a los pobres. ¿Sabes qué, amigo y amiga? Este es el resultado inevitable de estar con Jesús, de andar con Él, hablar con Él, tomarle la mano y llevarlo a tu casa. Es imposible andar con Jesús y convivir con el pecado al mismo tiempo. Ambas cosas no armonizan. Al lado de la justicia no hay lugar para el pecado. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. En Él somos liberados. En Él somos transformados. En Él somos victoriosos. Y lo que antes parecía difícil, ahora es natural.
como un fruto maduro que cae en el tiempo oportuno. ¡Qué día extraordinario fue aquel! Al principio, Zaqueo no pasaba de ser un hombre solitario, frustrado, vacío, a pesar de su inevitable posición social y su riqueza. Al fin de ese día, aquel encuentro marcó la diferencia. Porque al fin de ese día, él era un hombre feliz, completo y transformado en Cristo. Zaqueo conocía los dos lados de la vida, la desesperación y la esperanza, el vacío y la plenitud, la tristeza y la alegría, la condenación y el perdón, la derrota y la victoria. Ciertamente, él podía decir, tuve un encuentro con Jesús. Que hoy puedas tener el tuyo y cuando el Señor te llame por tu nombre y te extienda la mano, desciende del árbol de tus pretextos. Tómale la mano a Jesús y llévalo a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tus hijos, a tus amigos. Porque Él ha venido a traer salvación a tu casa. Oramos. Padre, gracias, porque tú no nos eliges por nuestras ropas finas o nuestras ropas raídas. Tú nos eliges porque tú nos amas. Gracias, porque hoy te estás acercando al árbol donde nosotros hemos querido tener una relación de lejos por causa de la multitud. Oh Señor, acomódate debajo de nuestro árbol. Llámanos por nuestro nombre. Tómanos las manos. Ve a nuestra casa y transforma nuestras vidas. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvo contigo Lizenit Polanco con el único propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz sábado para todos.